El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy les acompañará durante este espacio quien les habla, Evelyn Martínez. Para comenzar nuestro programa el día de hoy, que va a estar bastante nutrido, sobre todo de esas voces de las comunidades, de esas voces de los sectores populares, haciendo sus llamados y sus propuestas al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, sobre todo en el caso de acá de Caracas, donde ese llamado es prácticamente constante. Sin embargo, escuchar o el hecho de que escuchen esos llamados sería bueno para los caraqueños una fiesta, ¿no? Porque sencillamente parece que el alcalde Jorge Rodríguez se hace oído sordo a las denuncias, a los llamados de los caraqueños. Antes de iniciar nuestro intercambio con los invitados del día de hoy, queremos extender nuestra felicitación a nuestra amiga Zaida Di Felice, quien es miembro del Radar de los Barrios, es esa persona que a diario comparte al terminar nuestro programa para que podamos escucharlo por diferido en su cuenta de Twitter, @AstroZaida. Muchísimas felicidades en tu cumpleaños, Zaida, que sean muchos más y sobre todo llenos de cosas buenas para ti. Vamos a iniciar nuestro intercambio el día de hoy con Luis Mallorca, quien es habitante de la parroquia Antímanes. Justamente cuando me refería a ese llamado que hacen los caraqueños al alcalde de Caracas, me refiero a los llamados que constantemente viene haciendo también nuestro amigo Luis Mallorca. Muy buenos días, Luis, bienvenido al Radar de los Barrios. Hoy amanecemos con una noticia a nivel del gobierno nacional y es que, bueno, todos los ministros ponen sus cargos a la orden para poder transformar, para poder hacer cambios en este gobierno, sobre todo en el ámbito humanista y socialista, decía ayer Jorge Arriaza. Cuéntanos en el barrio, allá arriba en el Cardón, en Carapita, ¿cómo ve la gente este cambio ministerial? Y sobre todo, después de tantos llamados, como lo acabo de decir hace rato, y tantas denuncias que se vienen haciendo a lo largo de estos 15, 16 años de gobierno. Buenos días, Evelyn. Gracias por esta oportunidad. Mira, en realidad aquí por lo menos aquí en Carapita, en el barrio, eso ya la gente no lo tiene sin cuidado, porque ya sabemos que la ineficiencia que hay tanto en la alcaldía Libertador como en el gobierno nacional, la gente eso ya no lo sorprende, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, en Luis Mallorca, por lo menos, mira, vale, qué bueno, ojalá que en esta renuncia que hicieron este grupo de ministros, esté primero y principal el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, que haya sido el primero que haya puesto su cargo a la orden. El segundo, que lo haya puesto el genio de la transformación para Caracas, el amigo Villegas. Ernesto Villegas, que mira, yo me gustaría en realidad saber que alguien me lo diga, que él es uno de los que renunció. Y el otro, el ministro de la Salud. Cómo me gustaría que esos tres en ese grupo, porque yo sé que aquí ellos lo que tienen es un juego de ajedrez en el gobierno, porque que renuncia un ministro aquí, lo ponen allá, le quitan de aquí, porque son ineficientes, son gente que no están preparados para dirigir la nación. Mire, yo pienso que nosotros los que vivimos en los sectores populares, que de una manera u otra hemos aprendido a resolver nuestros problemas en las comunidades, sobre todo en los problemas sociales, nosotros estamos más preparados que ellos, que supuestamente fueron a alguna universidad y se prepararon para dirigir este país porque no lo saben, ni siquiera lo pueden hacer. Yo lo digo por aquí, por lo que está pasando aquí en Carapita. Mira, aquí para que recojan la basura,
Mira, esto uno necesita a Dios y su ayuda, porque ni siquiera eso, que es un trabajo, es algo básico que tienen que hacer todos los días, ni siquiera lo hace. Con la cuestión del agua, nosotros sabemos que hay sequía, que hay esto, que hay aquello, pero ¿cómo es posible que nosotros, los que vivimos aquí en el sector del Cardón de Carapita, que vivimos toda la vida con un racionamiento de agua, porque el agua a nosotros nos llega cada 8 días. Nosotros ahorita teníamos más de un mes que no nos venía el agua, y para que nos mandaran el agua tuvimos que amenazar con varias personas de que íbamos a trancar la calle principal del Junquito para que a nosotros nos pudieran enviar el agua. Cuando vieron que nosotros nos estábamos organizando, o en este caso yo, Luis Mallorca, que había tomado la iniciativa con un OGC y llevaron un grupo de personas allá arriba y trancar frente a donde está el bombeo del agua para nosotros, fue que en ese momento nos enviaron el agua y ya tenemos 3 días con agua. Pero de resto aquí los servicios, el alcalde, mira, a mí me gustaría que todos los días fueran de campaña, porque esa es la única manera que el alcalde Jorge Rodríguez haya subido a Carapita. De resto más nadie sabe a dónde vive el alcalde, ni a dónde está, ni a dónde se reúne, ni con quién se aparece, porque tú pides una audiencia y no hay nadie ni siquiera en la alcaldía Libertador que te atienda, porque Caracas, bueno, dejó de ser la sucursal del cielo, porque yo no sé ahora, no sé si seremos la quinta paila del infierno, no sé cómo nos llamarían ahora. Wow, bueno, muchas gracias a Luis Mallorca por su contundente testimonio a propósito de estos cambios que se vienen dando, que por supuesto apostamos a que sean cambios en positivo, cambios que beneficien al pueblo, cambios que beneficien al barrio, como lo acaba de decir Luis Mallorca, un cambio que propicie felicidad, la suprema felicidad que ellos tanto pregonan, o esa transformación de Caracas, como nos acaba de señalar Luis Mallorca, el ministro Ernesto Villegas prometió, y bueno, hasta ahora los caraqueños no lo hemos visto. Sin embargo, bueno, ponemos nuestras mejores expectativas ante esta situación, por supuesto poniendo por encima la felicidad del pueblo. Agradecemos a Luis Mallorca y ahora nos trasladamos a Petare y vamos a conversar con nuestra amiga Ingrid Palacio, miembro del Radar de los Barrios y también concejal de Petare. Muy buenos días, Ingrid, bienvenida al Radar de los Barrios. Creo que escuchaste el testimonio de Luis Mallorca a propósito de este cambio en el tren ministerial. Todos los ministros ponen sus cargos a las órdenes para que el presidente pueda, transformar el gobierno, y esperamos que esto sea en positivo, pero la expectativa en el barrio, la expectativa en Petare, Ingrid, cuéntanos. Hola, buenos días. Sí, bueno, Evelyn, sin duda alguna, no nos asombra porque nosotros creemos que las acciones deben de venir cargadas de buenas intenciones, y claro, creo que el gobierno durante 16 años no ha promovido la acción con la intención, puesto que vemos un anuncio que hacen las alcaldías en materia de que hoy se declaran en quiebra. Entonces, las acciones deben de venir cargadas de buenas intenciones. Y cuando usted tiene un tren magisterial renunciando, es porque sin duda alguna se ha declarado a sí mismo incompetente, incapaz de resolver los problemas de los venezolanos. Entonces, esas son situaciones que ni siquiera merecen explicación. Cuando un ministro renuncia es porque a sí mismo se declara incapaz. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos que no puede avanzar un gobierno con el paralelismo, un gobierno que trabaja en gobiernos paralelos, es la fuga más vulgar de los recursos. Un país que tiene tantos problemas como Venezuela tiene que anclarse en sus instituciones, tiene que anclarse en la descentralización, que son los gobiernos más cercanos al servicio de la gente. Entonces tú no puedes crear un gobierno paralelo y crear un presupuesto paralelo para alimentar gobiernos paralelos, porque así no avanzamos, y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Cuando te presentan un despliegue de renuncia, yo en lo personal, y quizás muchísima gente compartirá conmigo, lo interpretamos como un show mediático, porque volvemos a repetir, las acciones deben de venir cargadas de absolutas y profundas buenas intenciones. Lo que estamos viviendo en estos momentos los venezolanos es dantesco. Fíjate tú, ayer veíamos en un show en el Bicentenario, 60 cajas para las colas, se va a reducir la cola. ¿Tú crees que con ese engaño el pueblo es tonto, el pueblo es neófito, que no va a saber que lo que no hay es harina pan, chico, y tienes que hacer una cola porque hay poca, que lo que no hay es azúcar y tienes que hacer una cola porque hay poca? Entonces, en el barrio, ¿cuántas cajas se van a poner en el barrio para que despachen rápido la cola y la bombona de gas?
cuántos cajeros van a utilizar en el barrio. Entonces, ese es el término. Siguiendo con esa filosofía fascista, no sé qué, derecha, izquierda. En el barrio lo único que se sabe de la derecha y de la izquierda es que usted con la derecha carga la bombonera y con la izquierda el tobo de agua. Entonces, eso es lo único que hay. Entonces, ¿qué tiene que haber un gobierno? Sin duda alguna, todo el mundo tiene derecho a rectificar, pero a rectificar con sinceridad, a rectificar con Dios por delante, con la honestidad y la decencia que se le debe devolver al pueblo de Venezuela, que lo merece de un gobierno. Así es. Muchísimas gracias a Ingrid Palacio, también por sus palabras contundentes, palabras que vienen del barrio. Y ya ustedes acaban de escuchar lo único que se sabe en el barrio y lo que entendemos en el barrio por derecha e izquierda, bueno, más gráfico que lo que nos acaba de decir Ingrid, imposible. Con una mano cargamos la bombona y con otra el tobo de agua. Porque a eso estamos regresando, señores, porque anteriormente, sí, en el barrio, bueno, se iba el agua por 1 o 2 meses, 15 días, 20, y teníamos que bajar a cargar agua y subirla. Eso, evidentemente, por un cierto tiempo se había escuchado, pero lamentablemente regresamos a esto. Escuchamos a Luis Mayorta en su testimonio cuando nos decía que pasaron tanto tiempo sin agua y bueno, los mismos vecinos tratar de proveer la cisterna para sus compañeros, para la comunidad, pero allí no hay un alcalde, allí no hay un gobierno nacional que mande la cisterna también como paliativo a este racionamiento de agua que tenemos en Caracas. Por cierto, tampoco avisan. Ha ocurrido que de repente lo que tenemos acceso a las redes sociales nos enteramos que, por ejemplo, el domingo se va a quedar sin agua Caracas. Bueno, nos enteramos, pero resulta que no hay un pronunciamiento oficial como anteriormente se hacía, no había una campaña de informar, por ejemplo, cuáles días y a qué parroquia le correspondía el racionamiento. Bueno, ese es el llamado a que este cambio en ese tren ministerial o que estos cargos que hoy se ponen a la orden traigan muy buenas intenciones, como lo dice Ingrid, y acciones, por supuesto, de la mano para que la comunidad sea la beneficiada, para que el pueblo sea el que reciba los principales beneficios de estas buenas intenciones que no dudamos que tengan en el gobierno nacional. Nosotros vamos a una primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.